Anton Sándor Lavey fundó la Iglesia de Satán el 30 de abril de 1966, por lo cual se ganó el título de el Papa Negro. Su filosofía abogaba por el materialismo y el individualismo, promoviendo la naturaleza del hombre como, ante todo, un ser carnal, que alcanzaba la realización mediante la aceptación y cumplimiento de sus deseos. Además, afirma que a través del tiempo, esta fuerza natural y divina ha sido rechazada por el cristianismo, el cual era considerado por Lavey como una creencia que reprime y vilipendia la esencia del ser humano. Al contrario del cliché promovido por Hollywood de que el satanismo consiste en sacrificios humanos y adoración a carneros demoníacos, el satanismo laveyano resulta una suerte de filosofía rebelde, basada en el pensamiento de Friedrich Nietzsche y Ayn Rand, que busca la liberación de las ataduras impuestas por nuestra cultura y religión. Asimismo, toma elementos de la magia energética, el esoterismo occidental, pero solo emplea la figura de Baphomet como símbolo de la unión entre lo masculino y lo femenino, el Eros y Tánatos, lo terrenal y lo espiritual, pero no como una deidad a la que se le rinde pleitesía. El 11 de abril de 1930, en Chicago, Illinois, nació Howard Stanton Lavey, hijo de Gertrude Augusta y Michael Joseph Lavey, un vendedor de licores. Ambos eran descendientes de emigrantes judíos de nacionalidad ucraniana y rusa. El pequeño Howard creció en la bahía de San Francisco. Tenía afición por la música, sobre todo por el arpa y el órgano, las historias sobrenaturales y la contracultura. Era un chico raro en muchos aspectos, además de tener una apariencia poco atractiva y una personalidad que no encajaba. Nació con una anomalía genética, una cola humana, una singularidad que afecta a 1 de cada 100.000 nacimientos, lo que le acarreó problemas para sentarse. Esta tuvo que ser drenada varias veces hasta que luego de varias intervenciones quirúrgicas finalmente se la extirparon a los 12 años. El joven Lavey siempre tuvo un fetiche con las rubias, de piel casi traslúcida. A los 16 años asistió a una fiesta en casa de unos amigos en la que quedó prendado de una chica de estas características, después de ver su ropa interior al tropezar en una fiesta. Pero el joven Lavey había crecido acomplejado por su apariencia y muchas de sus novias preferían mantener la relación en secreto para que sus padres no se enteraran del semejante personaje que salía con sus hijas. Quizás parte de esta represión afectiva y rechazo social moldearía su inclinación a romper paradigmas sexuales en una época aún puritana. Es cuando aún estaba en el instituto que comenzaron a surgir en él las bases de sus ideales satánicos, cuestionando la importancia que sus padres le daban a la opinión pública, pero admitiendo, ya mayor, que no pudo haber elegido mejores padres, ya que nunca lo empujaron hacia ninguna religión en particular. Su abuela materna lo deleitaba con historias sobre su tierra natal, ni más ni menos que Transilvania. Las sangrientas batallas ocurridas en las invasiones turcas y la leyenda del conde Drácula estimularon la imaginación del joven Howard. Tras abandonar la escuela secundaria, Lavey decidió unirse a un circo ambulante para trabajar como organista en actos circenses y posteriormente terminar como cuidador de 4 leones nubios y 6 tigres de Bengala. En este ambiente de fenómenos humanos, artistas y bohemios, Lavey se sintió como en casa. Curiosamente, sus talentos musicales le llevaron a ser contratado por evangelistas itinerantes para interpretar canciones de gospel durante los servicios religiosos. Esto le hizo adquirir una visión cínica sobre la religión. Veía a los hombres dándose golpes de pecho en las misas junto a sus familias,
asegurando estar arrepentidos de sus pecados, solo para conseguirlos los sábados por la noche, solos, silbando y gritando obscenidades a las chicas que bailaban desnudas en el circo. A la semana siguiente, el ciclo se repetía, dándole a entender a LaVey que la iglesia prosperaba con la hipocresía de sus fieles y que la naturaleza carnal y natural del hombre siempre termina imponiéndose. Entre los 17 y 18 años, LaVey pidió a sus amigos que comenzaran a llamarlo Anton. Usaba corbatas pintadas a mano, llamativos trajes, y comenzó a tocar en casas de burlesque en toda California, especialmente en el Teatro Maya de Los Ángeles. Fue ahí donde conoció a una stripper que concordaba con sus gustos, una chica rubia, pálida, liberal, confundida, deprimida, y en fin, que pasaba por la peor etapa de su vida. Era la mismísima Marilyn Monroe. Entre ambos surgió el interés inmediatamente. LaVey describe esto como un romance muy breve, pero intenso, en el que ambos se mudaron a un motel barato en Washington Boulevard. A él le gustaba entretenerla con historias del circo y ocultismo que a ella le fascinaban. Al terminar el noviazgo, siguieron en contacto por medio de cartas, aunque nunca más volvieron a verse. Ahora bien, es importante aclarar que este pasaje de su vida fue extraído de la biografía autorizada La vida secreta de un satánico, escrito por Blanche Barton, un miembro de la misma Iglesia de Satán, quien a la fecha se ha convertido en líder de Magistra Templi Rex, y que ha sido desmentida por numerosos historiadores e incluso por el gerente del Maya, quien negó que Monroe fuera empleada en el establecimiento. Esta anécdota podría ser inventada para fortalecer la imagen y brindar un aspecto glamoroso e importante de sí mismo. Sin embargo, la veracidad de esta anécdota nunca la conoceremos. En 1949 regresó a San Francisco, y fue ahí donde en un parque de diversiones conoció a una rubia de 15 años llamada Carol Lansing, hija del ejecutivo de un banco, con la que comenzó una relación y un año después se casaron, a pesar de que la chica era menor de edad. Como Estados Unidos atravesaba la guerra de Corea en ese momento, el gobierno dispensaba del reclutamiento militar a cualquiera que demostrara estar cursando estudios a tiempo completo, de modo que LaVey se inscribió para estudiar criminología en el City College de San Francisco. En 1952 tuvo su primera hija y tomó un puesto de fotógrafo en el departamento de la policía de San Francisco. Allí vio el lado más violento y pérfido de la sociedad, carnicerías y actos atroces que ocurrían en los barrios más turbulentos de ese entonces, a raíz de lo cual LaVey sostuvo que si esas atrocidades eran la voluntad de Dios, entonces no quería tener nada que ver con Dios. Más tarde, incursionó en la magia y la hipnosis, lo cual terminó despertando su interés por el mundo del misterio. Esa inclinación por lo macabro se convirtió rápidamente en una seria atracción por lo sobrenatural. Entonces, su siguiente paso fue incursionar en la casa de fantasmas durante su tiempo libre. Una vez allí, aseguraba que pudo aprender mucho sobre las personas. Estas casas embrujadas generalmente eran asediadas por espectros ruidosos, que terminaban siendo una rata atrapada en un desván, o solo el viento silbando a través de una grieta. Pero sus clientes, en vez de resultar aliviados por la ausencia de espectros, quedaban decepcionados. Era como si de verdad quisieran ser engañados. En poco tiempo, LaVey había desarrollado una clientela estable. Esta certeza
sumada a algunos beneficios económicos, le llevaron a dejar su trabajo en la policía para dedicarse de lleno al ocultismo y el esoterismo. Sus esfuerzos alcanzaron su punto máximo cuando logró fundar la Iglesia de Satán. LaVey estableció la sede de la organización en su propia casa, en California, una antigua edificación victoriana con fachada negra mate y aspecto tenebroso que amobló para sus ceremonias, llamada la Casa Negra. Al comprar esta casa, se percató de que había sido residencia de Mamie Pleasant, quien había sido la madame más notoria de San Francisco, por lo que había equipado el inmueble con trampillas, pasadizos y habitaciones ocultas, con el fin de robar a clientes mientras eran complacidos por las chicas. En la noche de Walpurgis del 30 de abril de 1966, que proclamó como el año 1 o Anno Satanás, el primer año de la era de Satanás, Anton LaVey inauguró la Iglesia de Satán. Él ya sabía cómo llamar la atención del público y hacer que un espectáculo fuera acogido, talento que adquirió durante su tiempo en el circo y que luego le serviría para despertar el interés en su iglesia, dejando a un lado la tradición evangelista de difundir la palabra de Dios a través de la prédica. LaVey usó una idea más terrenal para ganar adeptos y difundir el mensaje del diablo. Comenzó a imprimir volantes en el anverso de dinero falso que repartía en la ciudad. Presentaba sus rituales a modo de obras de teatro en clubes nocturnos. Su espectáculo mostraba a mujeres semidesnudas, presentadas como brujas, y a LaVey llevando cuernos de diablo y una capa. Se uniría a las bailarinas en medio del ritual, que terminaba en una desenfrenada orgía llena de excesos. Las noticias sobre las provocaciones de LaVey se conocieron por todas partes, y él personalmente se encargó de que así fuera, despertando especialmente la atención entre las generaciones más jóvenes y grupos de marginados, los sexualmente aventureros, moralmente ambiguos y religiosamente curiosos de Estados Unidos, para terminar acogiendo entre sus filas a estrellas de Hollywood. La primera de ellas en convertirse a la Iglesia de Satán fue el actor y cantante Sammy Davis Jr., seguido de Marilyn Manson, Christopher Lee, el cineasta Kenneth Anger y la actriz y símbolo sexual de la época Jane Mansfield, quien se convirtió en una suma sacerdotisa de la Iglesia de Satán. Este grupo llegó a ser conocido como el Círculo Mágico. Cada miembro llevaba un collar que incluía un triángulo con un demonio alado. En paralelo a sus actividades espirituales, Anton trabajaba como músico en el restaurante Maurice Point, con vista al océano, donde un domingo por la noche entró una chica de 17 años, de pelo largo, rubio y de ojos verdes, quien le confesó que trabajaba como acomodadora en un cercano teatro. Anton fue invitado a su mesa, donde platicó sobre historias de su época de cacería de espectros en casas encantadas. La chica volvió un par de veces al restaurante y comenzó una relación con él. Como Anton estaba casado en ese momento, se veían a escondidas e incluso llegó a meterla de contrabando en el maletero de su auto. Era evidente que estaba obnubilado por ella. En 1960, LaVey se divorció de Carol Lancy para poder formalizar su relación con Diane, quien fue la madre de su segunda hija, Sheena Shrek, en 1963. En este punto, Anton comenzó a ofrecer seminarios formales sobre adivinación, semiología,
vampirismo, pociones de amor, tortura, espectros, canibalismo y, en fin, un deleite de lo oculto. Se cuenta que incluso se agotaban las entradas rápidamente. Antón aprovechaba su audiencia lo más posible. En una ocasión, los contertulios fueron invitados a cenar un muslo cocido de una joven, acompañado por plátanos fritos y ñames, la cual fue suministrada por un doctor que figuraba entre las filas. Gracias a esto, evidentemente, las columnas de chismes y rumores hablaban de él. A esto contribuyó que LaVey adoptara a un leopardo negro, con el que desfilaba por las calles de San Francisco. Este dormía en la misma cuna que su hija. Un día, este se escapó y fue atropellado trágicamente, pero fue reemplazado por un cachorro de león. Más temprano que tarde, las autoridades intervinieron y le quitaron esta fiera a LaVey para instalarla en un zoológico. Nunca había existido una organización satánica que se proclamara abiertamente. Los acólitos eran invitados a pedir favores que iban desde seducir vecinos, éxitos económicos, hasta desear la muerte a algunas personas. En otoño de 1966, Jayne Mansfield solicitó conocer a LaVey. Era una sex symbol y actriz bastante famosa. Quedaron intensamente atraídos el uno por el otro, sobre todo de parte de Jayne, quien se abrió totalmente respecto a sus deseos sexuales y sus problemas de divorcio por los que estaba atravesando, ya que debatía la custodia de sus hijos con Matt Simber, además de la frustrante relación con su abogado y actual pareja Sam Brody, cuya celopatía estaba degenerando en algo violento. Anton se ofreció a ayudarla. Mansfield no estaba interesada en lo oculto, pero poseía un genuino interés por el conocimiento y la originalidad filosófica que promulgaba LaVey. Una vez sincerada, la chica pidió a LaVey que maldijera a Simber para que perdiera el juicio. En pocas semanas, Jayne ganó la custodia de todos sus hijos, de todos sus matrimonios. Esto fue prueba suficiente para que Mansfield se convirtiera en adepta de la Iglesia de Satán a tiempo completo, aunque nunca asistió a los rituales públicos. Según los rumores, en alguna ocasión el novio de Mansfield tuvo un altercado con LaVey. Ella solicitó un chofer para que la llevara a la Casa Negra. Brody insistió en acompañarla. Mientras ella estaba ocupada en sus ritos, Brody irrumpió en el altar, haciendo mofas y agitando velas de forma burlona. Cuando LaVey intercedió, Brody había encendido una vela en forma de calavera. Anton, molesto, apagó la vela y dijo: «No debiste hacer eso. Esta es una vela para maldiciones. No me hago responsable de lo que ocurra a partir de ahora. No tienes idea de lo que has desencadenado. Solo espero haberla apagado a tiempo». El temperamento controlador de Brody comenzó a excederse. Le prohibió a su pareja que usara ciertas prendas de vestir, y ésta llamaba a LaVey por las noches quejándose y llorando por cómo era tratada por su pareja. Una noche, Jayne se encerró en su baño e hizo una desesperada llamada a LaVey, rogándole que viniera a ayudarla. LaVey podía escuchar a Brody en el fondo golpeando la puerta. Finalmente la abrió, tomó el teléfono y lo increpó diciéndole que nunca volvería a hablar con ella y que era un charlatán, que sería expuesto y le causaría muchos problemas. En lugar de amedrentarse, LaVey respondió: «No dejaré que nadie me llame charlatán. No tengo por qué soportar esto. Es una lástima que hayas elegido este camino. Intenté ser amable, aun cuando no lo merecías. Te pasaste de la raya. Mi poder es mayor de lo que puedas imaginar, Sam Brody. Estarás muerto en 1 año».
Inmediatamente después, LaVey llevó a cabo un ritual privado de destrucción contra Brody, quemando un pergamino con su nombre escrito e invocando el poder de deidades del inframundo. La noche del 29 de julio del 67, Jayne Mansfield conducía a las afueras de Nueva Orleans, junto con Brody y sus 3 hijos. Un camión que transportaba insecticida produjo una intensa niebla en la carretera, hizo perder el control del auto y éste chocó con un tractor, haciendo que murieran instantáneamente. LaVey, una noche, recortaba fotos de sí mismo en una revista. Cuando estaba por pegar un artículo en su álbum de recortes, leyó en el anverso que hablaba del accidente de Jayne. Además, notó que al recortar el artículo había cortado involuntariamente la cabeza de Mansfield. Poco después, un periodista le llamó para notificarle lo sucedido. Antón estaba atónito, porque el reportero aclaró que en el choque Mansfield había sido decapitada. LaVey integró a su familia en la iglesia de Satán e hizo historia al bautizar allí a su hija Sheena, el primer infante en ser ungido en la iglesia de Satán. Las doctrinas del satanismo laveyano están codificadas en el libro La Biblia Satánica. Sus principios son materialistas e individuales. Varios eruditos de estudios religiosos también lo han descrito como una forma de autorreligión o autoespiritualidad, rechazando la existencia de seres sobrenaturales, por lo que no puede ser considerada una religión. Tampoco reconoce el cuerpo y el alma como cosas separadas, ni cree en la vida después de la muerte. Los practicantes no creen que Satanás exista literalmente, ni le rinden pleitesía. En cambio, es visto como arquetipo positivo que representa el orgullo, la carnalidad, el conocimiento y el desafío hacia las religiones abrahamánicas que los laveyanos critican por suprimir los instintos naturales de la humanidad y fomentar la irracionalidad. Su cosmovisión es naturalista, viendo a la humanidad como animales que existen en un universo amoral y anti-igualitario. Fueron fundadas varias sedes en todo Estados Unidos. Varias de ellas terminaron separándose de la Iglesia para formar organizaciones satánicas independientes, como la primera Iglesia de Satanás de John Dewey Alley y la primera Iglesia satánica de Carla LaVey. A principios de la década de los 70, a raíz de esto, LaVey abolió el sistema de grotos o sedes paralelas, por lo cual el satanismo laveyano se convirtió en un movimiento más desordenado. LaVey fue entusiasta durante toda su vida de lo oscuro. Su nombre era sinónimo del diablo, a tal punto de que cuando llegaban cartas a las oficinas de correos dirigidas a Satanás, estos se las hacían llegar directamente a él. LaVey continuó difundiendo el mensaje de Satán hasta el día de su muerte, el 29 de octubre de 1997 en San Francisco, California. Tenía 67 años. Una enfermedad pulmonar había acabado con él. La Iglesia moderna todavía sigue los principios del satanismo que LaVey creó a finales de los años 60, manteniendo presencia en línea y en redes sociales. En 2001, Peter H. Gilmore fue nombrado su sucesor y conserva este puesto hasta el día de hoy. La sede de la organización, por otra parte, fue trasladada a Hell's Kitchen, Nueva York, donde actualmente reposa. Esto ha sido todo por esta ocasión. Este fue el primer episodio de la sección El ocultismo a través de la historia. Si les ha gustado el contenido, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y Spotify. Compartan y denle me gusta. Cualquier comentario ayuda a posicionar este video en las redes. Consíganme en Instagram y Twitter como @lasendaopuesta.
Pueden escucharnos en Anchor, Himalaya, iVoox, Castbox y todas sus plataformas de podcasting favoritas. Si tienen algún tema para sugerirme, no duden en hacerlo a través de comentarios o por el correo electrónico lasendaopuesta@gmail.com. Soy Marco Loski y me despido dándoles la bienvenida a la comunidad de La Senda Opuesta.